Bienvenidos, ahora sí. Bienvenidos a esta lectura de poemas. Tenemos el honor inmenso de tener aquí a Aurora Luque esta noche. Yo desde que leí sobre ella, leí sobre todo que había ganado el Premio Nacional de Poesía, es la última Premio Nacional de Poesía. Pues pensamos con Adriana que teníamos que volver a traerla a Atenas. Ella, por supuesto, es muy conocida aquí, muy querida. Ella lleva toda su vida yendo y viniendo a Atenas y a Grecia. Y bueno, esto es una visita más, pero que queremos que en esta ocasión sea un poco especial y hacerte lo más agradable posible tu estancia. Rafael Herrera ha venido también de España, es profesor, conoce muy bien la obra de Aurora y yo creo que como tenemos poco tiempo vamos a dejaros en manos de los poemas de Aurora y sin decir nada más. Muchísimas gracias por estar aquí en nombre de Adriana, que es la directora del festival, y en nombre del Cervantes también. Muchísimas gracias. Kalispera, Seolus, Keoles, buenas tardes, no amigos. Se oye tampoco, ¿no? ¿No se oye? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Buenas noches, amigos y amigas. Hay un artificio retórico con el que empiezan todas las charlas, que es decir que es un inmenso placer para mí presentar, pero es que nunca ha podido ser más verdad, al menos en mi caso. Es un placer sentarme aquí a conversar con Aurora, de la que, no lo digo yo, cualquier libro que abramos de crítica contemporánea dirá que es una de las voces más importantes de la poesía española actual, yo diría la que más, y no exagero, al menos en mi opinión, sobre todo por una afinidad muy importante que tenemos, y que es precisamente Grecia, que es el asunto de la charla de esta noche, ¿no? Bueno, como ya nos han adelantado, Aurora ha sido Premio Nacional de Poesía de 2021, pero ha recibido el Premio Visor, el Premio Adonais, bueno, un largo número de premios, casi tanto como de veranos, un número infinito de premios. Hipérboles. Y entre nada, scaptato y benevolentia. Y bueno, entre sus obras más conocidas vamos a citar primero, por estar traducida al griego, Camaradas de Ícaro. Fíjense en los títulos que ya tienen, nos van dando pistas de por dónde va la poesía de Aurora. Camaradas de Ícaro, que ha sido traducido al griego por Ana Positou en ediciones Gabrielidis con el título de Síndrofitu Icaru, y entre los poemarios más recientes pues se cuenta un número finito de veranos, y que ha sido precisamente el Premio Nacional de Poesía, una poesía reunida que acaba de salir, es una cosa recentísima, nos lo trae recién sacado del horno, su poesía reunida en la editorial prestigiosísima, editorial Acantilado y cuidadísima, o este ensayo del que hablaremos después de María Josefa Álvarez, que habla precisamente de la influencia del mundo clásico en su poesía. También tiene una importante faceta como traductora, de la que vamos a hablar también, y entre la que hay que destacar pues la poesía toda, la poesía de Safo, su libro Los dados de Eros, en Hiperión, que es una recopilación de poemas de la Grecia antigua, de poemas de amor, ¿no? muy bien seleccionados y mejor traducidos, y aquel Vivir del mar, ¿no? Y bueno, creo que tampoco necesita demasiada presentación, todos la conocemos de sobra. Y vamos a hablar un rato antes de que lea algunos poemas. Yo me retiraré, le dejaré el escenario en su momento para que ya ella recite sus poemas. Pero vamos a hablar un poco de Grecia en su poesía. Y le quería preguntar antes que nada, ¿qué es lo primero, Aurora, que te viene a la cabeza cuando oyes el nombre de Grecia? Bueno, perdona que antes quiero dar las gracias, aunque también es un tópico de las presentaciones, pero no puedo dejar de dar las gracias a Pilar Tena por la invitación y a Adriana Martínez también por la gestión de este maravilloso festival que nos ha propiciado este encuentro de nuevo en mi amada Atenas. Cuando oigo hablar de Grecia, cuando
Una vez me preguntaron por, no sé, me daban un premio en Andalucía, no sé, el Día de Andalucía, una mención honorífica y tal. Y yo es que tampoco creo que haya que tener una sola tierra, una sola patria, un solo lugar del que sentirte, ¿no? Al que pertenecer, ¿no? Mi patria de la lengua es España, pero mi patria de los sueños, la patria de mis sueños es Grecia. La patria de mis sueños y de la que sigue generando ideas para imaginar un mundo mejor. Sigue siendo la levadura que se fabricó en Grecia hace muchos siglos y que se sigue manteniendo aquí también, la llama bastante alta y bastante encendida, ¿no? Entonces sí que la tengo como la patria de mis sueños, y no lo digo, y no es una exageración ni una captatio benevolentia por estar aquí, es que lo digo en todas partes. Son tantas las lecciones que tenemos todavía que aprender de Grecia, y sobre todo para practicar las lecciones, que no puedo dejar de tenerla como y recomendarla también como patria de adopción, patria con la que soñar, ¿no? Y desde la que soñar. Sí, bueno, ha llegado por muchos caminos, ¿no? Todos los caminos llevan a Grecia, en tu caso, por tu estudio de filología, por tu trabajo como profesora de griego antiguo, por tus lecturas, por tu vida, ¿no? Tus viajes aquí, tu poesía naturalmente y la poesía que has traducido. Pero ¿qué es lo primero que te llevó hacia el mundo griego? ¿Cuáles fueron tus primeras...? Pues no fue demasiado temprano, no fue en la infancia, como si empecé pues a leer poesía. La poesía llegó primero a mi vida, desde luego, pero entendí que para seguir amando la literatura tenía que ir al principio, o por lo menos quería empezar a estudiarla en serio desde el principio, y el que me ofrecía la universidad de la ciudad en la que vivía, la Universidad de Granada, y por eso, en lugar de estudiar filología hispánica, que era lo más cercano a la literatura en español, pues decidí estudiar filología clásica. Pero la primera semilla la pusieron profesores de bachillerato, profesoras en las dos primeras, y luego un profesor en la universidad. Muy buenos profesores, muy buenas profesoras, y desde aquí quiero defender la absoluta importancia de una educación en humanidades, pero seria y rigurosa, y que hay que defenderla, porque yo no estaría aquí si no hubiera sido por mi profesora, por la señorita Mercedes, que estaba en un colegio de monjas, se llamaba señorita, ¿no? Y doña Encarnación Sánchez Merino, que fue Mercedes Martínez y Encarnación Sánchez Merino, que fue mi profesora de COU. Las quiero recordar aquí con sus nombres y apellidos, porque si no es por ellas yo no estaría aquí. Me hicieron leer la primera, en el primer curso de griego, una lectura traducida, y fue el Fedro de Platón, la que yo elegí por azar. Cuando yo leí el Fedro de Platón, sobre todo el segundo discurso de Sócrates, no entendí nada, pero o creo que no entendí casi nada, pero yo me dije, de esto quiero más, esto lo quiero para mí. Y a partir de ahí ya creo que no pude dejar de sentirme seducida. Sí. Sí, pero se lo debo a esas primeras profesoras. Fueron básicas, cruciales, providenciales. Pues yo aprovecho el punto y le mando un recuerdo también a mi profesora primera de griego, Encarna, por la que yo también estoy aquí. Y porque te quería preguntar también a propósito de eso, tú haces una defensa importante de los estudios clásicos que están en peligro, siempre están en peligro, pero bueno, ahora parece que un poco más, cada vez más, ¿no? Tanto en Grecia como en España, y hay voces que vienen un poco de la academia, como las de Emilio Lledó o de García Gual, voces de escritores que tienen más renombre, como Irene Vallejo, ¿no? Recientemente, o Anne Carson, que nos están defendiendo mucho también. Pero en tu caso creo que tiene un valor añadido, ¿no? Porque al venir de la poesía, que llega a un público quizá no más amplio, pero sí de alguna manera más sensibilizado, más influyente, pues también es un deber para ti esa defensa apasionada que estás haciendo. Sí, pero sí, es una misión, desde luego, pero no me cuesta, o sea, no porque nace también de una absoluta convicción, y
Y claro, y porque me duele mucho, pues me duelen los atropellos, me duelen la ceguera de determinadas medidas políticas y también de los intermediarios, que a veces, en lugar de rebelarse contra decisiones políticas, a veces de los propios centros educativos pues se dejan llevar, ¿no?, las juntas directivas o tal, y no se imponen a la hora de defender la pequeña cuota que necesitan las humanidades, ¿no? Y me refiero, y no solo el griego y el latín, también la filosofía, la historia del arte, todo eso que siempre fue minoritario, pero es que es fundamental que no se pierda el hilo, que no deje de haber filólogas y filólogos y estudiosos y arqueólogos y arqueólogas, no puede dejar de haber, pero tiene que cuidarse sobre todo en la educación secundaria, y ahí pues claro que me duele, porque he tenido pues eso, un alumnado que sé que se puede, siempre no vas a convencer a todo el mundo para que, pero es la tierra en la que se planta la semilla, y por eso también es bueno que desde editoriales, ya que la gestión política no es como quisiéramos, también desde instituciones que no son exactamente o no directamente políticas, y que voces como las de Irene Vallejo y decisiones editoriales de publicar a Anne Carson, por ejemplo, en Vaso Roto, que hacen también mucho hay gente que lee, que se enamora de los clásicos gracias a los libros que encuentra en las librerías, y al amor a la poesía y a la literatura les lleva a leer pues esas troyanas en cómic de Anne Carson, por ejemplo, o Irene Vallejo, que está teniendo una importancia, es un milagro, y yo siento los éxitos de Irene Vallejo como si fueran míos, porque que me alegro como si como algo que me pasa a mí, porque nos beneficia tanto, o sea, es como la proa de un barco en el que vamos y en el que va nuestro sueño, ¿no? Y me alegra tanto que la lea en todas partes, en todas las lenguas, y la defensa que ella hace también, muy valiente, en Estados Unidos, en Harvard, habló contra la cultura de la cancelación. Ella misma confesaba que estaba un poco nerviosa, pero era el sitio, ¿no? Y esa valentía y esa convicción, pues yo creo que cuantos más y cuantas más la tengamos y la digamos en voz muy alta, pues será mejor, ¿no? Mejor para todo el mundo. Claro. Sí, sí. Claro, ¿no? Y además nos ayuda mucho a tenerla, pues eso, escucharlo, ¿no?, de voces reconocidas. Todo ese mundo clásico que con tanta pasión defiende y con tanta pasión ha estudiado, se presenta claramente en tu obra, pero de una manera yo creo que bastante original, bastante peculiar y bastante rica también, ¿no? Podemos empezar hablando, si quieres, un poco sobre la mitología, porque es como un elemento muy recurrente, ¿no? Todo el mundo que se pone a estudiar, por ejemplo, pues no sé, el mito de Fedra en la poesía de tal, y es cierto que hay muchos personajes mitológicos en tu obra, pero que a mí me parece que tienen una actualidad rabiosa, no solo porque la tengan por sí mismos, sino porque tú las sabes enfocar de esa manera, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de...? Es que creo que, por ejemplo, el caso del éxito de Anne Carson, que es una de las voces poéticas más estimada y más valorada por los poetas más jóvenes, al menos en España. Yo creo que además me parece que no solo ocurre por la absoluta libertad con la que escribe, desde la que escribe. Bueno, para mí demuestra que la mitología interesa también, ¿no? No distancia a los lectores, siempre ha resultado atractiva, yo creo que en casi todas las épocas, y es que tiene muchos usos. Para mí la mitología es como una gran caja de herramientas que no se oxidan, que multiusos, se puede usar para muchas operaciones, ¿no?, poéticas. Y en mi caso, pues estaba pensando al venir y estos días que entre esos usos, uno de ellos, por lo menos al que yo he recurrido, es quizá el simbólico, la capacidad de generar analogías, metáforas,
Y podría citar lo de el título que tú has mencionado ya, es mi único libro traducido al griego, Camaradas de Ícaro. El mito de Ícaro, que puede estar gastado, ¿no? El laberinto de Dédalo, el Minotauro, la huida de Dédalo y de Ícaro. Para mí Ícaro en algún momento se convirtió en un símbolo del poeta, de la poeta, de la persona que escribe poesía, porque si no eres un poco Ícaro, no tienes nada que hacer. O sea, yo creo que todo poeta tiene algo de Ícaro. ¿En qué sentido? En el primero, que fabrica unas alas con unos materiales, de eso va mi poema, que lo leeré al final, y con esas alas remonta un vuelo que tiene que ser audaz y que tiene que ser incluso temerario. Si no se remonta el vuelo, si no nos despegamos de la superficie, no hay poesía. La poesía está en ese momento en el que hay un riesgo si no hay algo de riesgo, no funciona el poema. Siempre tiene que intentar decir algo que no está en el lenguaje reconocido y cotidiano. Entonces, ese deseo de vuelo, ese atreverse, incluso sabiendo que se corre peligro de que no guste a nadie, que no funcione, que no puedas compartir incluso, sin unas gotas de sangre de Ícaro, yo creo que la poesía no es tal. Puede ser otro tipo de discurso, pero los poemas que nos gustan, yo creo que llevan esa condición de estar fabricados por alguien que tiene un poco de espíritu de Ícaro. Y en ese sentido sí, puede ser como una metáfora, una imagen, una fuente de imágenes, y que no se gasta porque, bueno, no sé, no hay que ver nada, que la novela más celebrada del siglo XX pues es una revisión de la Odisea, ¿no? Pero también puede ser la mitología, pues puede ser también otra cosa, porque a mí uno de los mitos que me obsesiona últimamente es el de las Danaides, el de las suplicantes, las hijas de Dánao que piden asilo, van a suplicar a Argos, huyen de Egipto de un matrimonio forzoso y huyen y piden asilo en Grecia. Más actual no puede ser, y me duele hasta decirlo en estos días. Y de eso ya hay una obra de Esquilo sobre el mito que nos sirve para reflexionar sobre la necesidad de acoger al que pide, al que suplica asilo, al que pide refugio. Y sobre eso se consideró la tragedia menos importante de Esquilo, porque no se entendía que unas mujeres huyeran de un matrimonio forzoso, las Danaides las querían obligar a casarse en Egipto, y que pidieran asilo, pidieran refugio. Y eso ya fue un tema sacado de la mitología, pero demuestra la total actualidad, la que podemos extraer de una lectura o sea, lo actual que puede ser una revisión, una relectura. Y no es que traicionemos el mito, es que contiene los gérmenes de esas reflexiones, que eso es el prodigio, que están ahí, que no nos inventamos nada, es que el mito cuenta eso también y nos sirve para ponernos en común y con esa fábula reflexionar y ponerle nombres y ponerle esos nombres que remiten a realidades. O sea que la mitología es muy útil, y yo, por lo menos para empezar en la educación primaria, les daría dosis extra abundantes de mitología en la infancia, desde la primera edad, porque les encanta a los niños pequeños y a las niñas, y creo que es el camino también para luego reflexionar sobre tiene muchas utilidades. Yo creo que sí, a los niños y a las niñas grandes también sí. Nos llega muy bien, y es
es realmente un vehículo a través del que pasar también tus mensajes, tus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, al referirte a las Danaides, en toda tu obra pues hay un componente feminista, naturalmente, sí. Muy evidente en tu reciente libro Gavieras, por ejemplo, más, pero en muchos otros. Y también en cierta forma también de contemplar el erotismo, que es una vertiente también muy importante de tus poemas y que a mí siempre me ha traído mucho, que remite siempre a Safo, naturalmente, ¿no? O a autores de la ontología palatina que tú también has traducido. Sí, la verdad es que la primera traducción que publiqué fue Los dados de Eros con porque yo traduzco solo por placer. Ahora me hacen algún encargo, pero lo acepto si veo que va a ser placentero trabajar en él, pero siempre el camino era traducir, y cuando ya tenía una cantidad y podía tener forma de libro, pues ofrecerla a algún editor, ¿no? Y claro, lo primero fue la poesía erótica, de muchas lecturas pues fui entresacando pues los textos que más me gustaban y al final ya completé pues desde Homero hasta la Palatina con fragmentos en una selección muy personal, Los dados de Eros, publicada por Hiperión, pero en Hiperión está agotada y yo creo que ya descatalogada, y va a salir también en Acantilado, Los dados de Eros, y quizá con algún retoque y algo pondremos nuevo. Pero es que el erotismo de los griegos clásicos, en la poesía griega antigua, el erotismo es muy atractivo, no es solo Safo, es que también hay un Arquíloco que habla del deseo con una fuerza que te deja muda. Está Eurípides, en la Palatina además los epigramas hablan con una cotidianidad y una cercanía que ya quisieran muchos poetas de la experiencia, hablar de una manera tan directa, tan cotidiana, de motivos además psicológicos, que tan no sé, matices y nos resultan otras cosas. También lo atractivo era lo diferente, lo ajeno, lo extraño. Por ejemplo, parece... hemos asumido durante muchos siglos la identidad sexual como algo fijo e inamovible a lo largo de la vida, ¿no? Pues cuando lees a los griegos eso salta por los aires, ¿no? Porque tenían distintas etapas de la vida con una u otra, en la que una u otra tendencia, esa bisexualidad, ¿no? Pues eso llama la atención y educa mucho también. Cuando lo das a leer sorprende y desde luego también provoca apertura de mente, ¿no? En los más jóvenes. Entonces era tan estimulante que saqué esa primera traducción, pero sobre todo Safo es que no deja de seducirme como poeta, como primera voz que habla del deseo con una cantidad de matices, con una franqueza y a la vez con una elegancia, un refinamiento. Y no se gasta. Safo ya podría haberla, ya después de tantas ediciones y todo, porque va por la sexta reimpresión, porque se vende, es lo curioso, la poesía de Safo se vende. Pues ya podría estar cansada, pero no me canso de... En fin, me gustaría incluso no morirme antes de que aparecieran otros papiros nuevos, con poemas nuevos, como los que aparecieron en 2004 y 2014, poemas nuevos de Safo, desconocidos hasta el momento, y me parece que es muy moderna en ese sentido, en que nos habla de una manera muy directa, sí. Y lo podemos ver en una obra de teatro que se estrenó este año pasado en Mérida, protagonizada por Cristina Rosenbinge, que cantaba canciones. Contactó conmigo porque quería consultarme algunas cosas y fue estupenda la colaboración con ella. O sea, Safo cantada por una cantautora pop y con canciones. Va a salir un disco que creo que va a ser maravilloso, y esas canciones se interpretaron con un coro de musas, con su coro, con la guitarra eléctrica en Mérida, en el Teatro Romano de Mérida. Y claro, es verdad que hubo muchos críticos en algunos periódicos que no la entendieron en absoluto,
pero era la lectura más desprovista de una leyenda que ha falsificado a Safo durante mucho tiempo. A Safo se la ha convertido en la que se suicida por amor a un chico que no la quería, el amor despechado. A Safo a la Safo poeta se la ocultó bajo esa imagen y se hizo mucho daño a la poeta porque no se la leía bien, no se la tenía como la gran autora que es, sino como ejemplo, emblema del amor desdichado, de la mujer que sufre por amor y se suicida por el hombre. Pues no, eso no fue Safo. Y claro, volver a releerla otra vez directamente de sus textos, pues también es algo apasionante. Claro, sí, sí. No, claro, es lo que decían, ¿no? Que son temas o cuestiones o fuentes de inspiración inagotables que además se van reconduciendo, reformando y cambiando, ¿no? Continuamente y actualizando y dándonos fábulas para lo demás. Y tú como traductor, porque tenemos a un gran traductor y a un gran poeta, aquí tengo el lujo de tenerlo como presentador, pues también lo entiendes precisamente por esas razones, ¿no? No, pero yo me refiero a que precisamente lo interesante es que ha llegado a un debate tan público y que has traído a Safo, además de los que somos aficionados a los libros o a la filología clásica, a un público muy amplio. Te he escuchado en la radio, en Radio Nacional, hablando sobre Safo, en hora además de las mejores horas de la radio, por ejemplo. Ha ido al teatro, ha ido al cine y está llegando pues a un público mucho más amplio. Sí, y lo bonito era ver, por ejemplo, la Feria del Libro en Madrid del año pasado, pues a un chico joven, bueno, muchos, pero me sorprendió sobre todo uno que era casi adolescente, que traía Safo leída para que se la firmara. Digo, ¿cómo voy a firmar yo? Yo pondré intermediaria o medium o algo así. ¿Cómo voy a firmarle yo a Safo? Y venía pues entusiasmado y eran muy jóvenes los que se acercaban. Lo aprenden de memoria en el instituto. ¿Quién se aprende? No porque se les mande, porque les gusta. Eso es obra también muchas veces de una buena traducción, claro, que le haga entenderlo bien y que le haga que hable en el lenguaje actual cercano, ¿no? al lector. Hay otra parte muy importante, siguiendo hablando con Grecia, porque hemos estado hablando de Safo, de Eurípides, de Meleagro, ¿no? En la antología palatina y de autores antiguos, pero una cosa que quizá te diferencia, hay varias, que no sé, tendremos tiempo de hablar, de toda una generación de poetas, profesores, ¿no? Hay muchos profesores de filología clásica que son grandes poetas y muy reconocidos en España, amigos tuyos además, pero tú también, además de esa parte de la Grecia antigua, conoces la Grecia actual, que también aparece, es fuente de tu poesía, tanto la literatura griega como otro aspecto. Si quieres podemos comenzar por la literatura, ¿no? Hablando un poco de esos poetas griegos actuales que a ti te llegan más y que son también una fuente de inspiración para ti, ¿no? Sí, es que claro, nunca pude tampoco separar, ¿no? Para mí Grecia es un continuum y venir al principio viajas y vas directamente. Recuerdo en mi primer viaje en el 89, bajar por calle Olo, no fuimos ni a cenar. Yo quería ver el Partenón, y se iba metiendo bajo la roca y cada vez veía menos. Y en esa noche no pude ver y fue frustrante porque venía con la obsesión, ¿no? Pero luego te enamoras de la Grecia contemporánea, por supuesto, y ya amas pues la poesía de Cavadías, de Elitis, en colaboración, porque mi conocimiento del griego moderno no es bueno, pues traduje con dos amigas, una profesora estupenda de griego moderno y otra de griego antiguo, María López Villalba y Odulia Castillo. Tradujimos una selección de María Lainá, que acaba de ganar el premio nacional por su obra literaria, ¿no? En Grecia este año. Y fue un reto también, porque es una poesía muy diferente a la mía, pero es que traducir, no hay mejor lectura que la que se hace al traducir. Te metes en el laboratorio, te metes en la mente del poeta o de la poeta, porque sabes qué elige, qué deja, por qué elige, qué razones rítmicas o por qué termina, o por lo menos te haces preguntas sobre realmente cómo ha construido el poema y se consigue una intimidad
con la poesía a través de la traducción, que yo desde luego, bueno, evidentemente con la lectura también, pero es una manera muy honda de acercarte al... Y con María Laina estuvimos muchos años, además, esos años de la vida en los que no tienes tanta prisa, que ya pasaron, que dedicábamos yo recuerdo un domingo entero para traducir 4 versos. Y éramos 3 personas y nos fuimos a comer y no nos poníamos de acuerdo, luego volvimos, seguimos con esos 4 versos. O sea, el suspender la prisa, la velocidad, y dedicarte a fondo a eso, desde luego ya no lo he vuelto a hacer con esa lentitud, pero gratifica mucho. Y también Cavadías, me gusta muchísimo, Nikos Cavadías, ¿no? Es un poeta que adoro, ¿no? Me atreví incluso a traducir 2 poemas, pero estamos esperando que publiques tu traducción, porque es un poeta tan musical, además tan griego, tan vinculado al mar, tan rico, ¿no? También o sea, bueno, internacional no es la palabra, ¿no? Pero recoge palabras de todo el mundo, no es sonoro, es muy seductor, sí. Sí, y bueno, y otro elemento también de la Grecia contemporánea, mucho más quizás accesible incluso al lector que no está tan cerca quizá de los clásicos o de la literatura, es también esa presencia de Grecia un poco del paisaje, casi de la actualidad del país, que también aparece por ahí por tu obra, ¿no? Sí, en el último libro precisamente, y aunque se había publicado en una revista, tengo una carta a Sofía, está dedicada a Sofía Castañón, diputada de Podemos, ya no sé si en la última legislatura ha estado, pero por Asturias, que ella es poeta, la conocía de antes y tenía un poema que me dedicó y que el verso, partía de un verso de no hables de Atenas, no sé, como el caso es que me dio pie para escribirle una epístola política a Sofía Castañón, recordando un poco el legado totalmente actual también, ¿no? de la Grecia antigua, pero que en fin, mantenido, ¿no? Por ejemplo, ese rechazo a la monarquía, pues, muy claro, ¿no? Y en fin, que hay muchos elementos que sobreviven. Y también yo soy de Málaga, de Granada, de Almería, nací en Almería, he vivido siempre en esa costa que tiene algo de Cíclada, ¿no? Cabo de Gata tiene algo de Cíclada y tiene un paisaje y un horizonte que compartimos de alguna manera, una luz que aquí la recupero aumentada, ¿no? Y claro, es de alguna manera también un paisaje muy, muy íntimo. Que yo me siento, lo comentaba hoy, que es como venir al pueblo, venir a Grecia. No tengo la sensación de ir al extranjero, de viajar a otro país, ¿no? Sino de, no sé, como moverme en un sitio donde sé que voy a estar muy como en casa. Sí, donde desde luego va a ser muy bien acogida. Creo que es el momento de dejarte que leas tus poemas, que escuchen, bueno, todo esto de lo que hemos hablado un poco, para que te conozcan mejor, pero que sobre todo pues te puedan escuchar a través de tus versos. Yo me voy a retirar discretamente, le dejo todo el escenario a la poeta, que nos ha traído una selección de poemas pues muy buenos. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí. Yo estaríamos charlando, es que además se tiene que ir coger un vuelo a las 10 de la noche, por eso se retira y hemos dejado los poemas para el final. Íbamos a intercalarlos, pero para que no corra el riesgo de perder el vuelo, pues voy a quedarme leyendo unos poemas, si no. Así que muchas gracias y ha sido un gusto. Yo los iré leyendo por el camino. Te escuchamos, muchas gracias. Venga, hasta pronto. Bien, pues entonces he acordado ya que la lectura habrá una lectura, no sé si alguien está sintonizando
la traducción simultánea, sí, ¿no? Pues voy a leerlos en ese orden. ¿Hay alguien que esté con la traducción simultánea para escuchar la versión en griego? No, ¿no? ¿O sí? Sí, es verdad, sí. Pues entonces voy a leerlos y en ese orden, sí, no me voy a saltar ninguno ni nada. El primer poema es el que cierra mi último libro, el del Premio Nacional y tal, que se titula el libro Un número finito de veranos, y el último poema es de lo infinito que contiene un verano. Parece como un contrasentido, ¿no? Pero creo que en la idea de verano está la elasticidad del tiempo que la poesía nos regala. Yo creo que el verano puede ser un símbolo que todos podemos entender, ¿no? El tiempo de la infancia elástico y el tiempo estrecho de la madurez, y cómo la poesía también puede contener la infinitud, el tiempo que sentimos como infinito. De lo infinito que contiene un verano. Argos, julio de 2021. El teatro está abierto. Tiene 1000 bocas, 1000 puertas, 1000 voces, 1000 millones de voces, 10 milenios de vida por detrás, por delante. Esquilo, yo te amo, que llenas caminamos de vida por hacer hacia la muerte. Y ahora voy a leer de un pliego que traigo aquí algunos para regalarlos al final, con traducción al griego también. Hay 3 poemas en la versión de Ana Pocitu y lo voy a leer en el orden en el que aparecen. Son del libro Camaradas de Ícaro. Y el poema se titula, el primero, Al encontrar en Internet un mapa del mundo subterráneo. Morir tiene su guía particular de viaje. Caminar a la orilla de un río murmurante y olvidar el sonido de la palabra río. Pisar hierba muy fresca y muy oscura. Estrenar traje negro. Ser solo un traje negro. Vivir la vida fue tantalizar. Poseer tanta fruta que no saciaba nunca. No intentes consolarme de la muerte. Consuélame, tal vez, de los andamios quebrados de la vida. Tenuidad de la sombra, deudas con el barquero. No pagaré a Caronte de mi propio bolsillo. Hay un verso que tiene que estar en cursiva, no ha aparecido, que no es mío, es de Homero. No intentes consolarme de la muerte, lo dice Aquiles en el Hades, cuando Odiseo lo encuentra allí, y él dice que preferiría ser un campesino en la tierra antes que un rey en el mundo de los muertos. Pues eso, tendría que ir en cursiva, porque si no es plagio total. Bueno, el siguiente se titula Sola en casa, infinito. Es este poema nace de un hartazgo ya de el título de esa serie, esas películas, Solo en casa 1, Solo en casa 2, Solo en casa 3. Pues hablo de la soledad, sola en casa, infinito. Ya solo soy fragmentos, piezas sueltas de mí, pero no soy la mano que me une. En la pantalla, el mundo me grita cuarteado, feliz, amargamente, cítricamente luminoso, con su necia alegría de refresco. Solo soy mis fisuras, también el mundo es solo sus fisuras. Y un poema muy breve, amoroso, o erótico, mejor, Círculo vicioso. Pondré mi oído en tu cuerpo, pondré mi verso en tu oído,
pondré tu cuerpo en mi verso. Y ahora voy a leer 3 poemas, voy a leer 4 más. Los 3 siguientes son también del último libro, y esta mañana la traducción está fresquísima, está recién hecha, porque es una traducción colectiva, la traducción al griego, una traducción colectiva realizada por un taller del festival LEA, a cargo del profesor Constantinos Paleólogos, y ha sido apasionante asistir a la fabricación, al acuerdo entre tantas personas para dar por traducidos. He aprendido mucho estos 3 poemas. El primero se titula La culpa de la crisis y nace cuando, pues, a partir de esa crisis terrible de 2008 a 2012, que Grecia vivió de manera terrible y que de manera muy injustamente vapuleada por Europa, por el resto de Europa, y que también del resto de los países, los PIGs, ¿no? Portugal, Italia, y España y Grecia, éramos como los que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y sobre esa idea, dándole la vuelta, y porque lo personal es político también, pues escribí este poema. La culpa de la crisis. Es al revés. Vivimos siempre muy, muy por debajo de nuestras más genuinas posibilidades. Esos ojos que envían átomos encendidos al modo lucreciano están muy por encima del nivel. Y ese cuerpo tan terso, recién hecho a la vida y abrumado por ímpetus y furias, traspasa la delgada línea roja. Vivimos siempre abajo, en nuestros propios sótanos mohosos. El siguiente, traducido también en el taller de terminó esta mañana, ¿no? Sus conclusiones, en la Biblioteca Nacional, en su sede actual, maravillosa. El poema se titula Días de 2020 y nace de la situación que conocemos, ¿no? Y que padecimos de pandemia. Sé que recordaré algunos de estos días con algo parecido a una rara nostalgia. Cercado por el alto terraplén de la muerte, el charco de la vida fue más hondo y azul, resplandecía, hablaba con el sol con humildad, como de perro huérfano, paladeaba horas. Vida poca, sed mucha, aquella salsa antigua del deseo, el año en que a la vida, en el certamen, solamente le dieron papel de refugiada, de suplicante reclamando asilo. Cada vez que reaparece el tema de las suplicantes y de las refugiadas, me acuerdo no puedo evitar recordar a las mujeres, sobre todo, que han muerto, todas las que venían en este pesquero que ha naufragado frente a las costas de Kalamata, ¿no? Y de esta serie de 3, el poema Días de 2021, también hay algo, un homenaje a Cavafis en el título, ¿no? En los títulos Días de 2020, Días de 2021 es un plagio de Cavafis. Cavafis nos enseñó a titular así Días de 1903, Días de 1904, y es tan efectivo y tan bonito que, bueno, aquí lo plagiamos sin pudor. Días de 2021. Y este poema tiene también, es una especie de diálogo con mi lectura de Emilio Lledó. Emilio Lledó, su tesis doctoral y un libro que luego la recoge, una síntesis, la hizo sobre el concepto de poiesis en Grecia, en el pensamiento griego. Y entonces aparecen estos dos términos, poiesis y physis.
pero es un poema de amor. Fisis lo crea todo de sí misma. Poiesis crea mundos de las manos de humanos. Por eso es que me siento bajo un almendro fieramente en flor y aguardo a que las manos del buen Eros, mensajeras, me acaricien la frente y me dejen palabras naturales, palabras incendiarias en lo oscuro del mundo de mi pecho. Y para terminar, pues este poema que dije, que cité, ¿no?, de Camaradas de Ícaro. Camaradas de Ícaro, que son los poetas. A ver. El frescor de aluminio de los mares, el humo denso y verde de los prados, la ciudad reducida a cuentas de ámbar sobre un fondo oscurísimo, las nieves nebulosas, los silencios, la ebriedad del vacío perforado. No fabriqué con cera mis alas clandestinas, fueron otras sustancias. Puse los embriones del tiempo detenido, la minúscula arena de oro que mojaba las horas placenteras, la avaricia que supo custodiar el olor de los cuerpos entregados y el jugo de las noches, briznas de los asombros de la infancia, palabras sacudidas por latidos o palabras huyendo de sí mismas con su erosión a solas, esas cosas que archivan los poetas. Pregunté a mis deseos sus rutas favoritas, dejé que prepararan su equipaje. Gastar en otra luz, aunque pase la vida vigilante su factura de abismo. Conocer la región en que los laberintos se destejen, donde pueda el deseo firmar un alto el fuego con la muerte. Muchas gracias. Aurora, me ha salido a poco. Bueno, lo que pasa es... Tenemos 5 minutos. Sí, bueno, pues leo la carta a Sofía. La carta a Sofía, aunque no está en la traducción al griego, porque este libro no está traducido, este señor no lo va a poder escuchar, pero bueno, voy a leer la carta. Un momento. Se lo envié. Porque claro, no se puede interpretación, ya me han dicho que es sobre la marcha. A ver, ¿dónde está mi...? Aquí. Porque además es el más ateniense quizá de... Carta a Sofía, epístola política. No pienses en Atenas, es el verso de Sofía Castañón que era muy pertinente dentro de su poema, pero yo arranqué para escribirle la epístola política. Una ciudad se arranca los tiranos, se toma la molestia de hallar la libertad, de hacerla hermosa, de darle un largo nombre femenino, de amarla tanto que se decide a guardarla en cada pecho. Un trocito de todo ese tesoro, pulido en cada mente, es tuyo y has de usarlo. Con este lapislázuli traeré una ley nueva. Derribaré a aquel sátrapa, decía el ceramista. Con mi pequeña gema, decía el pescador, defenderé al meteco escarnecido. Al general granítico lo expulsaré con lascas de vasijas. Nadie pierda su casa, su bien arado huerto, por la deuda que hostiga el codicioso.
No palacios, no templos inhumanos, no pirámides, sí palestras, sí fuentes, sí a cielo abierto gradas. No adoraré a la muerte en ningún caso, sí venerar los cuerpos gozosos y desnudos, sí rezar porque el día como un aceite brille, no borrarme en rituales que la vida desnombren, y en el sol de la calle o junto al río indagar en la hondura que asombrosa me habita. Heródoto en la plaza me contará esta tarde cuán ciego está el tirano solitario. Antígona le arranca con palabras de acero la coraza soberbia al presidente, y Andrómaca vocea en la ciudad cómo la guerra mata a las ciudades. La ciudad son los seres que la habitan, no sus muros, sus templos, sus monedas. La libertad ya es bella para siempre. Pensar Atenas y beber ese vino de memorias. Me emociona leerlo aquí. La verdad es que me emociona leer aquí. Tengo algunos folletos con poemas de camaradas de Ícaro. Creo que tengo que terminar porque hay otro acto, ¿verdad? Hay otro acto dentro de un ratito, sí, pero que si es muy cortito, léelo. Yo lo que espero es que no se considere campaña electoral. Bueno, el poema, da igual. porque ya sabes que tenemos aquí elecciones este domingo pues y en España dentro de tal, pero yo le digo por eso precisamente. Se queda aquí en la intimidad. La poesía, el reino de la libertad, y en Atenas se inventa la libertad absolutamente, como bien cívico. Absolutamente. Pues era el sitio para leerlo, el bueno. sitio de la emoción. Bueno. Bueno, pues yo creo que puedo terminar ya con quizá ese poema, ¿no? Creo que perfecto. Dejar el otro bueno, no es demasiado largo. Venga. Tenía así, pero como se ha hablado de Safo. Venga, sí, léenos algo. El de Cavadías. Venga. Cavadías porque Rafael Herrera tiene una traducción maravillosa de Cavadías, completamente terminada y muy sonora y muy buena y muy meditada y hecha con toda lentitud, pero no acaba de ponerse a buscar editor y en realidad, a ver, estoy en 386. Yo lo animo muchísimo, ¿no? a que la publique y por un homenaje a la Grecia, a un poeta de la Grecia contemporánea, voy a leer, es una nana, homenaje a Cavadías. Duérmete mar abajo, pecho adentro, toma tu camiseta roja y descolorida, toma tus glamurosas olas engalanadas, diles que sabes algo del sexo de los barcos. Duerme, no iremos a Calimnos, no veremos volver el barco con esponjas, pero en la calle un hombre con un siglo dio su nombre y los nombres penetran como reyes en la cabaña sórdida del tiempo. Duerme, que la sirena díscola de tu tatuaje no te abandone nunca cuando duermas. Gracias.